Agradecemos su preferencia, su confianza diariamente y ya estamos de regreso para continuar desarrollando la noticia para usted. Y es que, bueno, hablar de este tema es sumamente delicado, pero hay que tratarlo porque es una realidad. El bullying es un mal que lastimosamente se vive en muchos centros educativos. Hoy les presentamos un caso que ocurrió en una escuela del departamento de Jutiapa. Las marcas en el cuerpecito de un pequeño niño hicieron que su madre sospechara que algo estaba sucediendo y que no era lo correcto. Nunca imaginó, vea usted, esto es deleznable, que los verdugos de su hijo eran nada más y nada menos que sus catedráticos, los maestros. Veamos. Algunos padres de familia le temen al bullying que generan algunos estudiantes en contra de los más débiles del salón. Pero acá en Telediario le vamos a presentar una historia que realmente impacta de cómo maestros se van involucrando también en este juego. Con regalos compran a los niños para que golpeen e insulten a los estudiantes. Le vamos a presentar la historia de una madre de familia que se ha armado de valor y que quiere hacer esta denuncia para que usted, padre de familia, también lo haga. Muchas veces se quedan callados por el miedo del qué dirán o si mis hijos van a ser víctimas a raíz de la denuncia que yo haga. Este caso incluso llegó hasta el Ministerio Público y ahí está archivado. Más adelante le explico el porqué. Él comenzó a estar callado. Había momentos en los cuales no comía, ya no quería ir a la escuela y eso me preocupó muchísimo. Por eso le hice preguntas a mi hijo, pero él no quería decirme más, no me quería decir nada. Solo se quedaba calladito y me decía, no te preocupes, mami, todo está bien. Hasta que llegó el momento en el cual yo veía que mi hijo comenzaba a llegar con moretones en el rostro, moretones en las rodillas, se le rompía la camisita. Y comencé a preguntarle nuevamente, él no quería decirme nada. Por lo tanto, tuve que valerme de valor y preguntarle a algunos de sus amiguitos. Y sus amiguitos me comentaron que mi hijo era víctima del profesor de física. Y es ahí donde yo le vuelvo a preguntar a mi hijo. Me comentó al principio que sí era cierto. Y es ahí donde yo me fui a la escuela a hablar con la directora. Y la directora pues al final me hizo saber de que él tenía esa costumbre de agredir a los niños, Más adelante surgieron más golpes más fuertes y fue donde mi hijo llegó a la casa completamente llorando a mares. Mi hijo llegó con un golpe en la frente a base del pelotazo que le dio el maestro, pero antes, horas después, o sea, antes surgió que mi hijo, un niño le pegó en la espalda y otro bofetazo en la parte de su cachete y se le inflamó. Ellos no querían dañar a mi hijo, le cuento, porque los niños quienes agredieron a mi hijo hablaron conmigo y hablaron con la directora. Le hicieron saber en su entonces que ellos habían sido obligados por el maestro y algunos comprados con golosinas y sodas. Ese maestro es un maestro agresor. Es un maestro completamente que dañó hasta la fecha a mi hijo. Solo con psicólogo a mi hijo, me tocó que hacerle de psicóloga a mí misma también. Nos costó muchísimo superarnos de lo de mi hijo. Ver de que me lo trataba de gordo, ver de que mi hijo quería adelgazar rápidamente, dejaba de comer por darle el gusto al maestro. Cuando el Ministerio Público supo de lo que estaba pasando, comenzaron a investigar al maestro. Resulta que el maestro lo investigaron, el maestro llegaba al establecimiento armado, intimidando a las mismas maestras. Por eso es que las maestras no podían decirle nada a este maestro, porque él las intimidaba a base del arma. Pues el señor fue castigado, le cuento, por 3 meses sancionado, pero nuevamente le dieron el trabajo para regresar. Yo no vi un cambio. Su hija sufre prácticamente algo similar, solo que ahí no hay golpes, pero sí agresiones verbales. Sí, ciertamente yo creí que la pesadilla había terminado con mi hijo, pero hace un año, va a cumplir un año, que nuevamente volvió a renacer eso, solo que convertido en mujer.
que mi hija entró corriendo a mi casa un día y me dijo: mamá, ya basta, hasta aquí llegó, yo ya no quiero ir a la escuela, lo siento mucho si este año voy a perder, pero yo ya no quiero regresar con la maestra. Y llorando, y las dos llorando, le pregunto: mi hija, ¿qué te pasó? Y es ahí donde me comenzó a contar que la maestra la intimidaba, la castigaba por gusto, la dejaba sin recreo si ella prácticamente no se terminaba la refacción, la aislaba de las niñas. A mi hija le cuesta ver, me la tenía en el último lugar del aula, me la castigaba hasta el final paradita del aula, y como ejemplo le decía a todas las niñas para que vean que los burros se comportan de esta manera, por eso es que yo la dejo ahí a esta niña. Mi hija ya solo pasaba llorando, hasta la fecha está afectada, señor. No he podido, la alegría que había antes en mi hija ya no está. Porque nuevamente, como no se nos escuchó, la llevé al Ministerio Público. Este es el reporte que nos trajo Vivian Vázquez relacionado con el tema del acoso escolar o el bullying escolar. Justamente, amigo televidente, nos sorprende y nos consterna, nos conmociona este caso particularmente porque son los maestros los que están llamados a cobrar mucha importancia en los casos de acoso en contra de estos menores, a llamar la atención y hacer respaldo y apoyo para las víctimas de bullying, en lugar de ser ellos justamente los victimarios de estos pequeños. Y es que ellos se aprovechan de la debilidad de estos menores que sufren mucho en silencio, con el temor que pues evidentemente están constantemente sufriendo porque no saben qué agresión va a venir. Puede comenzar desde algún tipo de apodo, como decimos, o un sobrenombre, y ya pues puede ir incrementando. Así que es importante mantener esta conversación, esta comunicación con sus hijos, padres de familia, sobre qué hacen en la escuela, cómo son tratados, si tienen problema con algún compañerito, con algún maestro o alguien que es más grande en la escuela, porque esto puede generar evidentemente problemas psicológicos irreversibles en sus hijos, y es momento de pues protegerlos y de apoyarles a toda costa, evidentemente hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades, y de no ser escuchados, hacer la denuncia ante el Ministerio Público, ante la Policía Nacional Civil, para evitar que su hijo tome una decisión que posteriormente puede ser fatal. Y justamente hablando de estos casos, Carmen, la hermanita de Luis, también fue víctima de agresiones por la maestra Santa Telles. Los días pasan y las escuelas aún continúan. En cualquier rincón de la casa, la pequeña llora al recordar cómo fue discriminada delante de todos los miembros del salón. Ella me trataba siempre mal, me castigaba por gusto. A veces cuando recibíamos refacción, tal vez llenaban el vaso y yo solo me tomaba la mitad, y ella me obligaba a que me lo tomara todo, y si no me lo tomaba todo, ella me castigaba. Si no te lo tomas, te voy a castigar y te voy a bajar puntos, vas a ver, niña, y me decía cosas feas. Quería ir a la escuela porque no la quería a ella, porque ella siempre me trataba mal. Me decía que yo era una niña mal comportada. Incluso ella te decía que no le gustaba ni siquiera tu letra. Sí. Y le decía a mis compañeras que no se juntara conmigo. Ella le decía que lo hiciera para que no se juntaran conmigo, porque yo era una niña mal comportada. Y ella casi le decía que me botaran, que me hicieran cosas feas, que me dijeran que yo era así gorda, que tenía fea letra y que hacía todo mal, hasta que arruinaran mis trabajos. ¿Ellas te arruinaron tus trabajos? Sí. ¿Ella te maltrataba? Sí. Dime exactamente las palabras que usaba contra ti. Ay, esta niña
esa niña como que no mira, niña ciega, esa necesita lentes, esta niña, tú eres una niña que hace todo mal, no hace nada bien. Eso fue lo que más te marcó a ti, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa que ella hacía le decía que estaba mal, que no servía en sus trabajos. Incluso motivaba a las otras estudiantes para que la botaran, para que la agredieran y que arruinaran los trabajos que ella había realizado con su mamá días anterior. Siempre fue una niña con buenas calificaciones. Nosotros incluso fuimos hasta el centro educativo para ver el récord de esta pequeña, para determinar cómo era su promedio escolar, y nos indicaron que era muy buena, que tenía excelentes calificaciones. Sin embargo, esta maestra la traumó de gran manera. La madre nos hacía referencia que incluso bajó su rendimiento. Ella ya no tiene ni siquiera ganas de ir a estudiar. Ella llora casi todos los días por el temor de que la nueva maestra con la que ahora está la trate de la misma manera. Bueno, este es el reporte periodístico de nuestra compañera Vivian Vázquez, llevando a luz casos de menores que lamentablemente han sido víctimas de este acoso escolar, y lo lamentable y lo deleznable de este caso es que son sus propios profesores quienes han sido los verdugos de estos niños, y por eso queremos compartirlo, porque queremos concientizar a la población, amigo televidente, padre de familia, a que tenga la comunicación con su hijo. Hoy en día es muy común ver a los niños en los teléfonos entretenidos, y la comunicación pues real o personal con los padres es muy poca. Así que es importante que usted tenga esa comunicación, que los vea a los ojos y que a través de la mirada usted pueda determinar qué está ocurriendo con ellos, si están en un momento crítico de tristeza, de soledad, y que se acerque a ellos, porque muchos de estos niños, lamentablemente, tras este tipo de acoso, han tomado la fatal decisión de suicidarse, y para evitar es que justamente queremos dar a conocer lo que puede suceder. Y no solo está enfocado el tema de los menores de edad, que son sus compañeros de clase, sino que también los profesores deben ser vigilados, y también esto es un llamado de atención a las autoridades de educación para tener mucha más experiencia y expertise en la elección y reclutamiento de su personal, que no tengan antecedentes de este tipo de violencia que puede afectar a los menores en nuestro país. Seguimos entonces con más noticias.